Gracias por estar aquí en la señal de Radio Latino 2. Tenemos aquí como invitados ya los grupos de jóvenes alcohólicos de Queens, de Brooklyn, perdón. Y tenemos a la señora Elsa Santos. Señora Santos, muy buenas noches, muchas gracias por estar aquí en Radio Latino 2. Muy buenas noches, abuelito, muy buenas noches a la audiencia. Es un placer para mí estar con ustedes. Sí, muchísimas gracias. Hoy estamos tocando tres temas muy importantes, ¿no? No solamente sobre Latinoamérica, no solamente sobre Ecuador, que recuérdense que este es más un medio de comunicación enfocado en la comunidad ecuatoriana en el exterior, en especial aquí en el área triestatal, todo lo que tiene que ver en Nueva York, New Jersey y Connecticut. Así es que los tres temas que hemos propuesto para el día de hoy pues son temas de actualidad, temas que tienen que ver mucho con nuestra comunidad latina, en especial el tema principal que tenemos, que es la muerte lamentable del comandante Fidel Castro, ¿no? Tenemos lamentablemente que comunicar que falleció. Es una noticia que se ha recorrido a través del mundo, pero nosotros estamos ahora mismo con personas como la señora Elsa Santos y esperamos que el señor Jimmy Lucero, con el cual pues hoy por la mañana aseguramos su participación aquí en Radio Latino 2 para tener un análisis de en qué forma ha aportado el comandante en jefe del país cubano por muchos, casi 50 años, es lo que se comentaba aquí, que había estado él al frente de Cuba. Señora Castro, ¿qué nos puede decir usted de cuál es su sentir? Más que nada, ¿cuál es su sentir? Bien, pero no sé a quién se refiere, porque yo no veo ninguna señora Castro. Perdón, señora Santos, mire que me equivoqué, mil disculpas. Creo que me emocioné demasiado. Me acaba de bautizar. Le acabo de caer. Yo sé que el hombre tiene como 11 hijos regados por el mundo, pero yo no soy una de ellas, por favor. Sí, señora Santos, ¿cuál es su sentir del fallecimiento del comandante? ¿No? Esto también quiere decir que se cierra una etapa de todo lo que ha sido este país caribeño, ¿no? Con todos sus altos, sus bajos, pero ¿usted cree que deja algún legado o no? Bueno, fíjese, al hablar de Fidel Castro, realmente tendríamos primero que desvelar la verdad, la realidad de quién realmente fue Fidel Castro, porque aunque yo no soy una experta en tema cubano, sin embargo el hecho de haber convivido en este país con muchos ciudadanos de Cuba, el hecho de haber estado al tanto de cómo se ha ido desenvolviendo lo que es la más llamada revolución en Cuba, porque para mi criterio de revolución no quedó absolutamente nada. Solamente recorremos la parte histórica donde vemos nosotros que los verdaderos revolucionarios en Cuba fueron los estudiantes de la Universidad de La Habana, de la misma Habana, Cuba, los jóvenes. Entre ellos resaltamos el nombre de José Antonio Echeverría, que fue el presidente del Consejo Estudiantil, que fue uno de los grandes luchadores históricos del momento en que Fulgencio Batista hacía exactamente lo mismo que hizo Castro, que terminó haciendo Castro y que ha venido haciendo por muchos años. Entonces, ¿cómo podemos nosotros al señor Castro considerarlo como un gran líder en Cuba si realmente lo que fue otro opresor del pueblo, otro tirano, otro asesino? Ahora bien, el hecho de que como ser humano merece respeto es verdad, pero nosotros aquí estamos hablando de los actos de ese ser humano, que los repudiamos, los rechazamos, y por tanto, en ese momento, a ese punto, todos los que creemos en los derechos humanos, en respetar la dignidad del ser, decimos gracias a Dios que se acabó, gracias a Dios que se termina la violencia, y esperamos y aspiramos en que la historia en Cuba cambie. Sobre todo, que es cierto, como dice Raúl, que la única piedra en el camino para él era su propio hermano Fidel, porque no quería dar apertura a que la política económica del país cambie. Vamos a ver si realmente ahora Raúl va a cumplir con ese pensamiento, ese criterio que le expuso al mundo.
Pero, señora Santos, de lo que he leído, ¿no? Del comienzo de la Revolución Cubana, Fidel mejor no era tan extremista como Raúl. Raúl era el que conversaba con los rusos, ¿no? Y tenía ya ese pensamiento comunista, lo cual después Fidel Castro comienza a manejarse en esa línea. ¿Cómo podemos...? Bueno, sí, no, usted tiene razón. Lo que pasa es que Fidel Castro, como un buen abogado que era, pues un hombre sumamente sagaz, y lógicamente a él no le interesaba dar a conocer sus verdaderos propósitos comunitarios que tenía. Por eso se mantuvo en silencio, porque recuerde la época en que se desarrolla esta revolución, es la época en que justamente el comunismo estaba siendo totalmente atacado, habíamos salido de la Segunda Guerra Mundial, el presidente acá de la época de los Estados Unidos, que era Mr. Eisenhower, había justamente cerrado este capítulo contra los nazis y estábamos atacando, o estábamos viviendo la Guerra Fría con Rusia. Y lógicamente, sagaz como era este señor Castro, eso quiso dar a entender al mundo que él era un comunista hasta cuando no esté sumamente fijado en el poder. Él se valió de las luchas de estos dos estudiantes, estos jóvenes héroes cubanos, como fue Fran País y José Antonio Echeverría. Se valió de eso mientras él estaba tranquilamente descansando en la Sierra Maestra, haciendo creer que realmente era el gran revolucionario. Se aprovechó del momento, entró a La Habana, entró a Santiago, vino y se declaró como un gran héroe y la gente lo reconoció porque a los otros dos murieron. Pues entonces le quedó el camino libre a él y es cuando él toma ahí la bandera de lucha, de revolución. Y sin embargo vemos que a partir del año 59 que se creyó lo que es la liberación nacional, el fin de lo que llamaban latifundio, la resolución de los problemas de vivienda, etcétera, etcétera. Sin embargo, esto se destruyó por la forma represiva con que él gobernó, y al fin y al cabo, cuando se declaró que era marxista-leninista, ya es cuando tiene la protección de Rusia, pues. Ahí es que el hombre se siente valiente, pues. Entonces yo realmente lo juzgo a él como un hombre sagaz, un hombre audaz, si se quiere, que se amparó desde siempre en la farsa, ¿no? Así es como yo lo veo. Bueno, recordemos que por esa misma fecha que usted menciona, ¿no? En 1959, ¿no? Después de eso, un año después, Castro tuvo conversaciones aquí con Estados Unidos, ¿no? Con la CIA. Ajá. Él tuvo conversaciones para llegar a acuerdos sobre lo que se iba a trabajar, mientras el hermano estaba hablando vuelta en Rusia, y lo mismo Che Guevara estaba manejando otros asuntos allá en el Congo. Él en unas reuniones también en una lucha por defender los países que estaban siendo sometidos, ¿no? Entonces él estaba manejando esa parte, el Che Guevara, y es algo por lo que algunos consideran que Castro traicionó a su compañero de lucha, ¿no? En esta parte donde que el discurso que él realiza para la reunión de Asia, creo que era Asia y Oceanía, donde que Che Guevara pues desbanca ahí y comienza a hablar mal del imperialismo y de la misma forma de Rusia. Cuando llegan después de eso, pues ahí se dan cuenta de que Che Guevara estaba medio diferente en la forma de pensar, tanto de Raúl Castro como de Fidel, ¿no? Porque Raúl Castro estaba identificado completamente con los rusos y él fue el que tuvo el primer acercamiento. Entonces, ¿cómo podemos explicar todas esas cosas? Bueno, pues por ejemplo, mire, eso es lo que, de acuerdo a los análisis, diferentes análisis que se hace, simplemente ahí es donde probablemente hay una admiración hacia el comandante Castro, cuando justamente lucha contra el apartheid. También él tuvo mucho que ver cuando había este gran movimiento de una minoría blanca en contra del sometimiento de los negros en el África del Sur específicamente. Entonces sí, lógicamente, por eso él es muy querido, por eso es muy aclamado por esa gente pobre, porque ese tipo de, si se quiere decir, de estrategias como para poder alcanzar la apreciación del mundo entero, ¿no? Y para tapar lo que él venía haciendo ya en su propio país.
porque en su propio país, ya todos sabemos, que se hizo respetar bajo un régimen de crimen, de paredón, de simplemente acabar con todo aquel que se oponga a su pensamiento. O lógicamente, para tener el apoyo internacional, él buscó acercarse a todo este tipo de problemas que había en el mundo y trató de buscar hacer lo mejor posible a favor de la gente desposeída. Inclusive aquí mismo, cuando viene acá a los Estados Unidos, recordaremos nosotros que dice que Castro iba a ir a Harlem, donde ustedes saben que hay una gran cantidad de personas que vivieron desposeídas por muchos años, mucho tiempo, pese a vivir dentro del capitalismo. En fin, si tenemos que hablar del legado de Castro, tal vez sería esa una de las cosas buenas que podríamos analizar de él, ¿no? Pero yo más bien lo veo como una estrategia, antes que como un acto de bondad de parte de Fidel Castro. Bueno, o sea, hay cosas que la misma historia no va a aclararnos, ¿no? Pero la verdad que en ese tiempo tenemos que estar claros por qué se da este fenómeno del comandante Fidel, ¿no? Recordemos que Batista manejaba un gobierno de opresión también, un gobierno que violaba los derechos de los compatriotas. Creo que hay alguien que está hablando detrás suyo, señora Santos, o se está repitiendo el programa. ¿Aló? ¿Hello? ¿Aló? ¿Aló? Parece que tenemos algún problema con la línea. Bueno, ahora me escucho, me fui de la línea, pero ahora ya regresé. Ah, ok, perfecto, porque escuchábamos algunas voces. Entonces eso le decía que Fulgencio Batista en 1952, ¿no? Que toma el poder. Él era un gobierno de opresión, un gobierno donde que fusilaba a las gentes, un gobierno muy perversivo, ¿no? Donde que permitía que todas las cosas que no estaban muy correctas se vayan dando en el transcurso del gobierno de él. Es más, que muchas gentes comentan, y hay algo parte de la historia que dice que Cuba, pues era un país donde que era muy conocido, aparte de vender el azúcar, las industrias, era más por los casinos, el cabaret era algo un poco estilo Las Vegas, lo que es ahora, ¿no? Prostitución y todo era legal en ese tiempo en Cuba y era una gran inversión de acá del gobierno americano. ¿Usted no cree que eso también llevó a este tipo de reacción por parte del pueblo y en este caso encabezado por Fidel Castro? Y le digo esto porque no hay una gran diferencia a los países de Latinoamérica. Recuérdese que el fenómeno Chávez es por los pésimos gobiernos demócratas que se dieron en su tiempo. Recuérdese que el último que gobernó Venezuela, Andrés Pérez, prácticamente acabó con el país. Recuerden que Argentina también con este periodista Menem acabó con el país. Entonces en el Ecuador, si tenemos la lista de presidentes, o sea, el fenómeno Correa en Ecuador es justamente por todas estas cosas, en Bolivia, en Argentina, en Venezuela, es porque estos gobernantes corruptos llevaron a esto que ahora tenemos como la revolución ciudadana, tanto viniendo desde Cuba como bajando hasta Argentina. Claro, sí, pero como vuelvo a repetirle, yo no considero que la revolución cubana se debe gracias a Fidel Castro, digamos, en cuanto respetamos a Batista, a Fulgencio Batista, que como bien usted dice, había también un estado de represión, asesinatos a la orden del día. Lógicamente que él decía que respetaba la Constitución, no llevaba a ningún tipo de juzgados ni cosa por el estilo de ciudadanos, sino que simplemente aparecían muertos los que se oponían a su régimen. Por eso llamaba que había democracia. Pero ¿por qué podían salirse con la suya? Simplemente porque no disponían en aquellos años de lo que disponemos ahora, como son todo este sistema de redes sociales en las que nos enteramos inmediatamente de todo, ¿verdad? Por eso muchos de ellos pudieron hacer lo que les da la gana en sus diferentes países. Sin embargo, a los verdaderos gestores de la liberación cubana del régimen de Fulgencio Batista,
fueron los estudiantes, fueron los jóvenes, tanto de La Habana como de Santiago. Todos conocemos, históricamente hemos estudiado eso, son documentos, está documentado, eso no me lo estoy inventando yo, ni nadie, eso lo sabemos todos. Y quienes fueron los verdaderos precursores de la independencia de Cuba, de Fulgencio Batista, fueron José Antonio Echeverría, que fue un presidente del Consejo Estudiantil de la Universidad de La Habana, y también Fran País, que fue un maestro, fue un profesor, a él le decían de teacher, el maestro le decían de apodo, ¿no? Que fue él, desde Santiago, apoyó este movimiento, y fueron ellos los que alimentaron la revolución de Fidel Castro, porque mientras él estaba en las montañas, ellos murieron, inclusive José Antonio Echeverría murió a manos de los militares de la milicia de Batista, ¿no? Que lógicamente tenía su propia policía, que era un ente simplemente de asesinos de todos los que se oponían a su régimen. Así que verdaderamente yo le concedo la liberación de Cuba de Fulgencio Batista a los estudiantes, a los jóvenes cubanos, al pueblo en general, pero no al oportunista. Para mí el señor fue un oportunista que gracias a la muerte de estos dos héroes pudo hacerse él de todos los logros conseguidos por estos estudiantes y llegó simplemente al poder, logró el poder y permaneció en el poder durante tantos años, porque todo lo que hizo fue decir al pueblo lo que el pueblo quería escuchar, un pueblo que había estado cansado de tanta tiranía, de tanto crimen, de tanto asedio. Lógicamente él tenía que decirles todo lo que ellos quisieran escuchar hasta cuando lo tenga bien agarrado el poder, bien fomentado, y después hizo las cosas igual o peor de lo que ha hecho este señor, porque inclusive ha llevado al pueblo cubano a la miseria, bajo el pretexto de que hay una gran educación, de que hay médicos, de que hay una gran tecnología. Simplemente lo que ha hecho es educar al pueblo, crear profesionales para exportarlos al mundo entero a cambio de dinero que ingresa a las arcas de su gobierno, que estaba prácticamente ya totalmente destruido porque no tenía ni siquiera para aumentar los mismos ingenios de azúcar, que en esa época, como usted dice, en la época de Fulgencio Batista, se producía bien como 21 ingenios y había mucho dinero. Es verdad que también había corrupción, como en todos los sistemas en que los ciudadanos, que no importa que sean de derecha, de izquierda, sean comunistas o no sean comunistas, si son irresponsables, si son inmorales, en eso termina. Como vemos nosotros en el ejemplo de Ecuador, que ha habido muchísimo dinero como para que el país prospere y no ha logrado prosperar justamente debido a ¿qué? A la corrupción, al ansia de poder, al ansia de volverse ricos de la noche a la mañana. Mire, aquí tenemos un aporte que hace el señor Luis Yumbra, dice, con el respeto muy sincero, porque no se critica o se cuestiona al gobierno que fue represivo, y la misma ONU ha documentado las masacres de Chile por parte de Pinochet. Nadie se alegró ni comentaron su muerte doble moral. Bueno, recordemos que también en el tiempo de los militares en el Ecuador, me recuerdo que un ciudadano de Cuenca fue acribillado a tiros, ¿no? Y por estar paseándose en las calles. Y recuerdo que hasta el día de hoy, apellido Paredes, le tuvieron que hacer una pierna ortopédica. El ejército ecuatoriano tuvo que pagar eso porque lamentablemente fue parte de lo que pasó en el tiempo de los militares. No se puede olvidar muchas cosas, ¿no? Lamentablemente ahora hablamos de esto con la muerte del comandante Fidel Castro, pero recordemos que ha habido muchos problemas en Latinoamérica por tipos de gobiernos opresores, de los militares, como también de los gobiernos demócratas, ¿no? Que no han logrado verdaderos objetivos en favor de los más vulnerables, como ellos mismos comentan, pero eso es parte de lo que siempre va a haber. La pregunta, y lamentablemente salió de la línea, pero para algunos compatriotas o algunos hermanos que están en línea, recordemos quiénes son los que salieron por parte de Cuba, ¿no? ¿Quiénes fueron las personas, los primeros que salieron? ¿Salieron los pobres o salieron los ricos? No sé si está en línea, señora Santos.
Bueno, ahora, ¿tú sabes si se cortó? No me di cuenta en qué momento desaparecí, pero bueno, aquí Sí, estoy. no, eso estaba comentando, le decía que el señor Yumbla comenta aquí, el señor Yumbla desde Conérico, comenta que nadie está hablando de los gobiernos opresores de Argentina, ¿no? De los gobiernos opresores de Chile, del mismo gobierno opresor en el tiempo de los militares en el Ecuador, y así en sus diferentes formas los gobiernos que de alguna forma, recordemos en República Dominicana, en mismo México, entonces solo nos recordamos de esta historia de Cuba, ¿no? Nunca hacemos un recuerdo de todos estos gobiernos y los mismos gobiernos demócratas que han sido un verdadero fracaso en los países, dejando la pobreza, la ruina, llevándose el dinero para diferentes partes del mundo, inclusive este mismo país. Y la otra pregunta es, ¿quiénes fueron los primeros que salieron de Cuba? No, no fueron los pobres. Los pobres se quedaron para ver lo de la reforma agraria y esas cosas. ¿Qué piensa de esta parte, señora Santos? Bueno, simplemente que tenemos que quedarnos unas cuantas horas hablando de la historia sociopolítica de Latinoamérica y del mundo, y lamentablemente no nos da el tiempo para esto, y se está tratando de un tema actual, ¿verdad? Que del momento, el tema que le interesa creo que a todos los latinos que estamos escuchando. Y sí, me parece que es un buen criterio del señor Yumbla, que se podría programar eso, a lo mejor él mismo puede participar, probablemente hablarnos del tema, sería buenísimo que usted lo invite, así nos da luz, nos trae también pues a la mesa datos históricos que probablemente muchos nos hemos olvidado, o simplemente lo volvemos a refrescar, ¿no? Me parece muy buena idea que programen este tipo de... Bueno, el señor Yumbla puede hacernos el favor de llamar aquí al 1917-697-6427. Recordemos que el señor Jimmy Lucero estuvo invitado la noche de hoy, ¿no? No entiendo por qué no contestó a las llamadas, pero le dejo ahí a la consideración del público, ¿no? Recordemos que el señor Jimmy Lucero pues es un ex Alfaro Vive Carajo, entonces era algo importante conversar con él estos temas. Siempre ha dado la cara, no sé qué pasó en esta ocasión, pues lamento que él no esté presente. Hay que respetar el luto, probablemente el señor está de luto. Está de luto, bueno, así que Jimmy, lamentable que tú no estés aquí, pues por el luto, esperemos que después de que te pase el luto nos llames y conversemos nuevamente. Queríamos tener la opinión de lado donde sienten esta pena, no solamente por ser humanos, sino por la ideología con la que se manejan políticamente, ¿no? Jimmy Lucero es de la línea del señor Correa, que también siente muy en lo profundo la pérdida del comandante como político, ¿no? Como ser humano creo que todos le acompañamos en el dolor, pero como político creo que la transición esta para muchos es importante. Alguien nos llama, vamos a contestarle, señora Santos, para escucharle cuál es el mensaje. ¿Aló? ¿Aló? Buenas noches, con el señor Wellington Pérez, por favor. Con el mismo, ¿cómo está, amigo Yumbla? Muy buenas noches. ¿Cómo están, hermano? ¿Cómo están? Gracias por permitirme compartir. Adelante, adelante. Aquí tenemos también a la señora Elsa Santos, que nos está acompañando a través de la vía telefónica desde New Jersey, y usted obviamente desde Conérico. Adelante, por favor. Sí, muchísimas gracias. Un saludo al señor Wellington Pérez, también un saludo a la distinguida señora Santos de New Jersey. Yo creo que es importante el que podamos conversar, dialogar, indudablemente con diferencias, pero con mucho respeto que enriquece un diálogo o cualquier tipo de situación. Buenas noches. Buenas noches, compañero. Toda muerte, por más que sea, es dolorosa, porque es la partida de un ser, independientemente de lo que pudo haber realizado o realizado. No podemos alegrarnos la muerte de nadie. Segundo, de que entendiendo, y nunca uno puede estar a favor de hechos dictatoriales, de prepotencia y mucho menos de corrupción existente en todos los regímenes, existente en todos los movimientos, lamentablemente, sean de derecha, sean de izquierda, llámese capitalistas, socialistas.
muchos están impregnados de gente oportunista con solamente el afán de hacer dinero, su grupo, y de hacer poder para ellos. Entendiendo también el gran aporte histórico que ha realizado no solamente Fidel Castro, sino todo lo que se conoce como la Revolución Cubana, el gran aporte en el aspecto social, comunitario, educativo, de medicina. Recordemos algunas estadísticas, por ejemplo, existen miles y miles de médicos cubanos en diferentes países de todo el mundo, en especial sectores empobrecidos, dando asistencia en el campo de la salud. De igual manera, y ha sido reconocida por la Organización Mundial de la Salud, las Naciones Unidas, el alto nivel de la medicina cubana. Igualmente, recordemos los cientos de jóvenes, no de las clases oligárquicas, de los poderes, de las élites, sino gente humilde, hijos de obreros, de campesinos, de indígenas, de muchos países del mundo, que fueron a estudiar gratuitamente en la Escuela de Medicina Latinoamericana allá en La Habana, Cuba. Muchos jóvenes maestros fueron formados en las aulas educativas de Cuba, así como también agrónomos, y que hoy son aportes valiosos en el desarrollo de sus pueblos. Seguramente hubo excesos, seguramente hay situaciones que no podemos todos estar de acuerdo, pero no por ello podemos dejar de reconocer, y en este caso lo hago respetuosamente, de reconocer la gran influencia que tuvo Fidel Castro en su lucha a favor de aquellos que se quedaron en Cuba, de aquellos que no salieron, de aquellos que lograron un nivel educativo y cultural en Cuba. Cuba es reconocida a nivel mundial por el bajo nivel de analfabetismo. Es reconocido no por sectores afines al régimen cubano, sino por sectores como la UNESCO. La mortalidad infantil es de las más bajas, la tercera a nivel mundial, la más baja en el área de la mortalidad infantil de los niños. Ciertamente cuando uno llega a La Habana, no ve grandes lujos que se ve en las grandes ciudades, no se ve edificios enormes, pero tampoco se ve niños en la calle, tampoco se ha visto niños mendigando. Se calcula, por ejemplo, que en este momento que estamos hablando nosotros, habrán muerto 25 niños por desnutrición, y ninguno de ellos es cubano. Pero amigo Yumba, hoy una pregunta, discúlpeme que le interrumpa. Usted dice no se ven niños mendigando en la calle, pero sabemos que Cuba es un lugar muy visitado por el turista europeo, por la prostitución, las jineteras. Esto no solamente dicho por el turismo europeo, sino dicho por una de las nueras del excomandante Fidel Castro, donde que ella denuncia eso porque ella era graduada en turismo, quería pasar a la parte donde que es el turismo, y el mismo Fidel Castro, en las mismas declaraciones de esta señora, deja saber que el turismo era la parte donde que más oscuro estaba todo lo que era la administración, y ella le deja saber a Castro, y Castro está consciente de que ahí hay una pudrición, de que ahí se está manejando una gran cantidad de dinero escondido, y esto no es exclusivo solamente de la nuera. Muchos medios de comunicación han hecho eco de eso, y muchos turistas viajan por esa razón, y es por esa misma razón que hubo la Revolución Cubana. Justamente por estos excesos en los casinos, por estos excesos en la vida nocturna, pero resulta que con Castro la forma de tener una gran cantidad de dinero, de ingresos, de divisas, es a través de los turistas que van justamente buscando este tipo de servicio. ¿Cómo explica usted eso con lo que acaba de mencionar? Claro que la una va al lado de la otra, no es un caso donde que se hable de abuso de niños, pero hay mucha gente joven en la ribera del mar allá en Cuba. A ver, bueno, si me permiten, sí, Carlos. con respecto a todo lo bonito que usted acaba de comentar, señor Yumbla, ¿quién ha verificado todos esos datos?
porque hasta donde yo sé, ellos son enemigos de que nadie intervenga en las cuestiones de Cuba. Y yo sí he verificado, y lo conozco de primera mano, que los médicos que mandan al Ecuador, por ejemplo, que son miles, desplazando a nuestros propios profesionales, que ganan $2.000 mensuales, no reciben su salario mensual, sino que más bien solamente un porcentaje de él para poder sobrevivir en el país. El resto del dinero es enviado al gobierno de Cuba. Lo que esto denigra al ser humano como tal, ya que están traficando con el conocimiento de esos profesionales brillantes que usted dice, y que sin embargo, cuando vamos a ver cómo se desarrollan las cuestiones en Cuba con los enfermos, vemos, y lo hemos visto en Facebook, han sido reportados por los mismos compatriotas o digamos coidearios de Castro, que sin embargo no tienen hospitales adecuados, ni siquiera para dar una atención de emergencias, porque no hay ni medicina ni suplementos médicos, peor adecuación como debe darse en cualquier hospital del mundo, como se debe dar. Es decir, que lo que ha hecho Castro es crear, o lo que hizo Castro fue crear un espejismo ante el mundo para buscar aceptación y al mismo tiempo traficar con el conocimiento de estas personas. Inclusive los maestros les han servido para que vayan a mentalizar a favor del comunismo en todos los pueblos, en nuestro mismo país, en la provincia de Imbabura. Hay montones de maestros cubanos, existen hasta ahora, que lo que están haciendo es adoctrinando a los niños ecuatorianos y a los maestros para que sirvan ellos de efecto multiplicador del comunismo. Entonces yo no le concedo eso al señor Castro como que ha sido la gran obra que ha hecho con el mundo. Bueno, muy respetable su opinión. Hay muchos estudios, estadísticas muy claros de la UNESCO y la UNICEF. Yo voy a comentar una pequeña anécdota personal. En la época que yo estuve en el Ecuador, hubo la campaña Monseñor Pro Año de alfabetización en las zonas indígenas. Y yo fui maestro alfabetizador en los sectores de Xinia, de Pucallpa, de Oña, en la provincia de La Suárez. Allí había voluntarios de Suiza, voluntarios de Canadá y voluntarios de Cuba. Había maestros cubanos y médicos cubanos. Lo que compartimos y aprendimos allí fue la solidaridad, fue el poder compartir todos como hermanos y saber que el dolor de uno es el dolor de todos. Botiquines populares, huertos comunitarios, atención a las personas vulnerables, niños y ancianos. Esa fue la lección que aprendimos de los voluntarios cubanos y de otros voluntarios. No nos adoctrinaron, quizá no quiero contradecirle posiblemente en otros lados, que dio el adoctrinamiento cristiano, pero en este caso muy concreto, muy vivido y práctico, no se dio el adoctrinamiento. En el caso que comentó el compañero Welly, seguramente será lo que está comentando, la prostitución, el turismo sexual y muchos factores más que posiblemente ocurre en La Habana, Cuba. Yo me refería a la situación de la mortalidad infantil, que es la menor, incluso comparada con Latinoamérica. Eso no lo dice ningún adepto al castrismo. Si usted busca en la Organización Mundial de la Salud, índices por países, allí están los índices. Están los índices educativos en la UNESCO, que es un organismo de las Naciones Unidas. Sobre los niños está en un organismo de la UNICEF, que es un organismo de las Naciones Unidas. Allí están los datos, las estadísticas que hablan de algunas realidades importantes. No estoy negando que pueda haber lo que dice el compañero Pérez. Es posible que eso sea cierto. Yo estoy diciendo las cosas positivas que se han logrado con la Revolución Cubana. Bien, sí, recordemos que Cuba, ¿no es cierto?, después de que Fidel Castro pues incauta todos los negocios que habían ahí, después del bloqueo económico, y solo quiero poner un referente, ¿no? Recordemos, no sé si ustedes conocen la ciudad de Loja, la provincia de Loja. Claro, sí. Ok, en la provincia de Loja y en la ciudad, yo tengo mucha familia allá, les comento que ahí casi no hay industria.
Por ende, como no hay casi industria, la mayor parte de la gente se dedica a estudiar. Y en este caso, con el apoyo de Rusia, obviamente Cuba tenía todo ese respaldo para desarrollar lo que más se podía, y en este caso era dar a las juventudes el estudio que necesitaban, era una prioridad para ellos. Pero no por eso quiere decir que ellos desarrollaron grandes avances en la medicina. Tuvieron algunos, recuérdense esta parte de de los males tropicales, ellos lograron una vacuna. Sí, hay muchas cosas que son rescatables, pero el punto en el cual nosotros nos queremos referir en base a que Fidel Castro como tal mantuvo una línea completamente dura contra el pueblo, pero esa misma línea dura no se manifestó en las líneas de él con las personas cercanas a él. Hay mucha documentación donde que hay unas pequeñas islas al lado de Cuba donde que Fidel tenía exclusividad, y esas islas eran preparadas solamente para él, la familia y los amigos. Estamos hablando como lo que decía la presidenta de la Asamblea del Ecuador, ¿no es cierto? Decía esta señora que los pobres coman popó y que, o sea, que los ricos coman, en este caso debido a que siempre han estado abusando. ¿Cómo puede ser posible que ella, diciendo esto, pase a las líneas de ser gente privilegiada, donde compra una casa en un lugar exclusivo, donde quiere vivir como gente exclusiva? Y lo mismo hizo Fidel. Si él en realidad estaba defendiendo todos estos principios en favor de los más vulnerables, ¿cómo es que él se aprovechaba de todo esto? Bueno, hay declaraciones y hay videos donde que hablan mucho más allá de la gran fortuna que tenía Fidel Castro fuera de su país y de las grandes marcas de vinos que bebía. Todo eso nos recuerda a los líderes de Latinoamérica que buscan como un ejemplo a él. El mismo Chávez, ¿cómo puede ser posible que las hijas de Chávez, sin haber trabajado jamás en su vida, son millonarias? No sé qué piensen ustedes de esta parte. Bueno, eso mismo lo que acabo de decir yo, que este señor quiso es poner un espejismo ante el mundo para justificar todos los asesinatos y todo lo que existe, lo que está sucediendo internamente en Cuba. Porque si Cuba fuera un paraíso como él quiere pintarlo al mundo, como el señor Yumbla nos acaba de explicar, no habría tanta decepción, la gente no saldría huyendo en barcas, inclusive expuestos a morir, ¿verdad? Entonces, lógicamente, algo malo tiene que haber, pues, tiene que pensar más lo malo que lo bueno para que el pueblo quiera salir huyendo de ese mal llamado paraíso de la revolución cubana. Así que para mí todo es relativo, las cosas depende de quien las diga, ¿no? Lógicamente que él va a defender su revolución a carta cabal, pero sin embargo vemos, y dicen los anales de la historia, que él hizo lo mismo o peor de todo lo que hizo Fulgencio Batista, porque todavía se mantiene en el poder por ya 57 años, o se mantuvo en el poder por 57 años, y lo que es peor, lo ha convertido a la mal llamada democracia que tiene en Cuba, simplemente en heredero a su hermano del poder de él. ¿Qué vamos a hacer o qué va a pasar ahora después de la muerte de este Castro? Seguramente el hermano va a proseguir con lo mismo, y cuando ya, como está viejo también y vaya a morir, igual le pasará al otro hijo de Castro. ¿A cuál de ellos? Porque inclusive tenía una vida tan desordenada que deja como 11 hijos, 9 o 11 hijos. Así que esa será pues, uno de los grandes legados que nos está dejando Castro. Tener 90 millones de dólares, que sí, que les va a servir para los 11 hijos que tiene regados por el mundo. ¿Qué piensa, señor Yumbla? A ver, dejémosle qué opina el señor Yumbla. Adelante, por favor. Sí. Yo voy a recordar dos de las múltiples comentarios que han habido últimamente, dos que parecen importantes. Ban Ki-moon, es el secretario general de las Naciones Unidas, no se lo puede calificar a él de comunista, de castrista, ni mucho menos, es el secretario de las Naciones Unidas. Él dice el presidente Fidel Castro será recordado por su liderazgo, por su aporte en la revolución cubana y por los grandes avances de Cuba en las áreas de educación, alfabetización, salud.
Igual dice la directora de la UNESCO, que es de la Ciencia, Educación y Tecnología de las Naciones Unidas, quedará en nuestra memoria como una gran figura del mundo contemporáneo y es un símbolo de solidaridad. Quienes huyen de su tierra, no solo de Cuba, recordemos los miles de muertos en la frontera de México, Estados Unidos, que también arriesgan su vida por el desierto, que también arriesgan su vida porque huyen de sistemas injustos, opresivos y de falta de oportunidades. Pero por favor, por favor, le voy a hacer un llamadito de atención. Estamos específicamente hablando de Cuba. Yo quisiera que usted me haga entender por qué entonces, si hay una maravilla en Cuba, la gente huye de Cuba. Porque igual podemos hablar de por qué la gente huye de otros países, por la misma situación muchas veces, la falta de oportunidades, la falta de bienestar o algo parecido. Solamente comparemos cuánta gente ha salido de Cuba y cuánta gente ha salido del Ecuador, o de Bolivia, o de Perú, o de otros países. Me refiero a términos equitativos de por qué la gente huye, por qué la gente sale, por qué la gente arriesga sus vidas. O sea, no podemos solamente decir, oh, la gente sale de Cuba porque ahí viven mal. Viven mal seguramente, y viven mal también en otros lados por las injusticias que existen en cada lugar. Estoy reconociendo, estamos tratando de reconocer los aportes valiosos. Hay cosas negativas, por supuesto que sí. Yo no estoy desconociendo los excesos, las actitudes dictatoriales, pero también estoy reconociendo las cosas valiosas y positivas que ha dejado la Revolución Cubana. Unos ven más lo malo, otros quizá vemos un poco más lo positivo, lo bueno que ha dejado esta revolución. O sea, que usted quiere decir que cada persona, de acuerdo a su visión sobre lo que ha pasado en Cuba, pues tiene su concepto, ¿no? Su opinión. Y es respetable, señor Yumbla, en verdad. Usted tiene su posición y la quiere defender desde ese punto de vista, pero la mayor parte de las personas en el mundo, ¿no? Creo que en el mundo, en base a todo lo que se ha recopilado como hechos reales y verídicos, no piensan de la misma forma, ¿no? Debido a que siempre se ha querido que haya una democracia en ese país, que haya unas elecciones abiertas donde que el pueblo pueda decidir. Entonces, si es que hubiese habido eso, y vamos a poner como el caso de nuestro presidente Correa, ¿no es cierto?, o el caso del mismo Chávez, nadie puede decir que él no fue electo democráticamente, aunque el pueblo se haya ido al garete, pero fue electo democráticamente. Acá a vuelta no pueden decir lo mismo porque las elecciones en Cuba no fueron democráticas, o me equivoco, señora Santos. No, definitivamente tenemos criterios sumamente diferentes, ¿no? Porque en realidad una cosa es que la gente huya porque no hay oportunidades, porque no hay lugares donde trabajar y cómo mantener a la familia, cómo sobrevivir. Y otra cosa es también huir de un pueblo donde además de todas estas necesidades hay opresión, hay tiranía, hay falta de libertad de expresión, donde se muere prácticamente hasta los propios hijos denuncian a los padres cuando están en contra del régimen, cuando hay una gran cantidad de presos políticos, cuando salen un montón de mujeres, y eso lo sabe todo el mundo, las damas de blanco salen precisamente a protestar diariamente en contra de este régimen. Entonces, ¿dónde está la grandeza de la revolución? De la revolución no existe ecuanimidad en cuanto a la parte social y económica. Hay un elitismo que vive muy bien, que está muy bien y que no le interesa aflojar el poder. Es lo mismo que han seguido, los mismos parámetros han seguido en Latinoamérica todos los revolucionarios del socialismo del siglo XXI que conocemos. Son fascistas. Simplemente nos están llevando al mismo camino de Cuba, a la destrucción del pueblo, a mantenerlos sometidos bajo el poder económico, dándoles todo lo que ellos necesitan, ¿a cambio de qué? Convertirlos en parásitos. No sé qué piensa usted, señor Yumbla, sobre este tema, ¿no? La democracia como tal nunca existió en Cuba desde el momento que el comandante pues llegó a las mieles del poder. Estados Unidos se dice que es el campeón de la democracia. ¿Y usted cree que hay democracia, hermano, cuando hay dos candidatos apoyados por los multimillonarios, por las corporaciones, en donde solamente el 25% de la población va y sufraga? Hay democracia cuando
es elegida por un colegio electoral. Es democracia cuando hemos visto la campaña electoral donde cada uno de los candidatos se desenmascararon la mentira, la doble moral, la hipocresía de lo que supuestamente se llama democracia. Hay democracia en países como México, en donde la corrupción es increíble, la corrupción en Colombia, en otros países en donde supuestamente hay democracia. Hay democracia en Perú, en donde igual hay la desigualdad, la injusticia, y aquellos políticos que llegan al poder siguen beneficiando solamente a su grupo, a sus familiares, a sus amistades, al igual que ocurre en nuestra amada patria. Pero no nos desviemos del tema de Cuba. Yo no sé por qué se tiene siempre el tema de desviar la atención del tema que estamos hablando, que es Cuba, y está hablando de otros países de los cuales no estamos tomando nosotros. No se trata de desviar, explicar lo que se trata de democracia. Democracia supuestamente es la participación del pueblo. En Cuba ha habido elecciones, en Cuba hay grupos políticos organizados que han participado. Yo estoy hablando también de un análisis comparativo que es necesario para demostrar en dónde la democracia aún no se practica, una democracia realmente participativa a nivel de casi la mayoría del país. Porque no solamente grupos. En este momento las elecciones en nuestros países es manejada por grupos interesados. ¿Por qué? Por solamente llegar al poder. Pero, señor Yumbra, verá, acá está peneciendo ya una sorpresa que fue para todo el mundo, ¿no? El primer presidente negro. O sea, tiene que ser porque hubo democracia, ¿no? Porque si hubiese sido por, como usted dice, por grupos que gobiernan, prácticamente él no hubiese tenido la oportunidad de ser presidente, por más que solamente participe el 25% de acá de la población americana apta para votar. Pero lo que contradice las cosas en base a lo que usted mismo expone, ¿no es cierto? Usted dice que en Cuba el estudio y preparar a la gente, al pueblo para que logre grandes objetivos, se estaría yendo en contra de lo que acaba de decir, porque entonces Fidel Castro fue la única persona capaz de pensar en ese país para defender los derechos de ese pueblo. ¿Cómo puede interpretar eso? Él es el único pensador. Sé que se graduó de abogado, sé que era un licenciado en política internacional, pero solo él era el único hombre capaz de dirigir las riendas de ese país y prácticamente traspasar a su hermano. Solo los dos eran los únicos ilustres, iluminados en ese país y no hay otras personas. ¿Cómo explico eso, señor Yumbra? Ese es un buen punto que usted toca y efectivamente llama a la reflexión y se hace necesario, ser también crítico, de que es importante que se dé la alternabilidad en el poder para evitar que la gente se malacostumbre, como diríamos, o se afane de permanecer en el poder. Pero aquí se trataba de un proceso revolucionario, conquistado lamentablemente con dolor, con sangre, con muertos, una revolución armada que permitió que esté la revolución en el poder. Eso seguramente llevó a querer asegurar la continuidad de ciertas reformas necesarias, como fue la reforma educativa, la reforma agraria, y la que hizo que seguramente Fidel Castro se empeñó en mantener al frente de la revolución cubana, en frente al poder. Es verdad, y está comprobado que existen cuadros suficientemente preparados en Cuba para tomar las riendas del gobierno. Esperemos que se dé una mayor amplitud, pero que no se llegue a darse un cambio para un retroceso, para que se eliminen las cosas positivas, los logros, que sí se puede reconocer logros. No se puede el esperar que si se da un cambio sea para peor y no que sea para mejor. Confiemos, esperemos que haya más amplitud, más participación y que las cosas buenas puedan seguir siendo valoradas, mantenidas, y lo que sea más es que se tiene que cambiar, se debe cambiar. Bueno, va a ser un proceso difícil y duro de cambiar, diga, porque tenemos claro que hay cosas en las cuales dos países están compitiendo muy fuertemente y han invertido y han prestado una gran cantidad de dinero que todavía no se sabe cómo van a explicar el gobierno que tal vez le suceda a Raúl Castro, porque Raúl Castro no va a explicar cómo va a decir todo el dinero que han invertido los españoles en el turismo y de qué parte son dueños. Y no van a poder explicar
cómo Cuba se endeudó con los agricultores y los bancos americanos. Eso es algo que casi muy pocas personas saben y muy poco se cuenta. Son miles de millones de dólares que debe Cuba a los Estados Unidos y en especial a los agricultores, que ellos a través de no prestar en efectivo, pero quienes han estado solventando la parte del alimento diario de los cubanos ha sido este mismo país. No sé si entre lo que usted ha leído también encontró parte de eso. Bueno, el asunto es el siguiente, que aquí también se pediría saber cómo jubiló los 90 millones de riqueza que tiene Castro. No, 900 millones de dólares. No 90 millones, 900 millones de dólares, convirtiéndolo entre uno de los, creo que el 7º lugar ocupa entre los presidentes o los jerarcas del mundo. Habría que explicar también cómo fue que este señor, en un país donde no hay producción, ha llegado a acumular tanta riqueza. Eso sería uno de los temas muy importantes, muy interesantes, que su mismo pueblo debería urgir a ser explicado, ¿no?, sobre todo esto, porque puede probar que el señor tiene cuentas bancarias en el extranjero, ¿no? Eso es fácil hacerlo, pero ¿quién lo va a hacer? Pues si detrás del poder está su hermano. Es lo mismo que sucede acá en otros países y prácticamente en el nuestro. Tenemos que, cuando salga este régimen, buscar que se nos explique tanta corrupción y tanta mentira de mano que había en los dineros del país. O sea, la situación que viene ahorita en Cuba simplemente tiene un gran signo de interrogación. No sabemos a ciencia cierta qué camino va a tomar en política interna y externa ese nuevo régimen, y digamos, porque sin caso pues ya sigue su hermano ahí, va a tener que ocultar y tapar exactamente toda la corrupción que ha habido con Fidel. No sé qué tanto usted ha visto esa parte, señor Yumbra, sobre el problema que se les viene a cualquier gobierno que vaya a administrar después de que salga el señor Raúl Castro, ¿no? Yo creo que va a ser el mismo que tiene nuestro país. Algunos puntos. El primero, voy a investigar un poco, voy a leer acerca de los millones de millones que se dice que tiene Fidel Castro. Pero yo me hago una reflexión pequeña. Nosotros sabemos cuánto de dinero, y no es que me desvío del tema, es para hacer comprobaciones. ¿Cómo es que si el señor Fidel Castro tenía tantos miles de millones, no se dio la gran vida de lujos, de vivir en otros países, de estar rodeado de muchas lujos y grandezas, como otros gobernantes que sí lo han hecho? Como otros gobernantes que sí lo han hecho. ¿En dónde está, señora Santos, y con respeto le digo, en dónde está? Ponga un link ahí en la página del señor Pérez para poder ver en dónde está, cuál es la fuente que indica y comprueba fehaciente de los millones de millones que dice tener Fidel Castro y que ha acumulado en las arcas. Eso no se ha buscado, se ha buscado, y lo único que hay es... Sí, la revista Forbes. En la revista Forbes, pero ¿en base a qué fuentes? A las fuentes de los disidentes cubanos. No hay ninguna prueba, no hay un banco que diga, no, el banco hay entrevistados en las Bahamas, en el Banco de Panamá, en donde está el dinero. Es fácil saber eso. En Suiza, está en Suiza, ahí tiene todos los datos, usted se va a enterar. Hay declaraciones inclusive de gente que ha sido parte de este mismo gobierno y que está en el exilio. O sea, aquí estamos hablando de dos personas. Usted puede poner un link del banco en Suiza, el nombre del banco en Suiza, en donde Fidel Castro tiene los millones de dólares. Usted puede... Bueno, creo que le dije que no soy experta en temas cubanos al comienzo de la explicación, pero sí me interesa y sé que es una revista de prestigio que no puede exponerse a que se le siga a lo mejor una demanda de parte de un gobierno, ¿verdad? Entonces, lógicamente, nosotros no vamos a darles excusa de que dígame el link y dígame dónde está o en qué banco está, porque igual se dice de Correa. ¿Y quién lo hace? Bueno, pero hay un punto bien importante que... Claro, señora Santos, hay un punto muy importante. ¿Cómo es posible que un hijo de Fidel Castro esté a nivel de los jeques árabes? Recuérdense que eso salió en las fotos a todo el mundo.
No, pues, El hombre se estaba dando la vida de rey. ¿Dónde saca ese dinero? O sea, eso es un poco elemental, ¿no? Los excesos ha habido. Sí. Y usted puede ver la esposa de uno de los hijos de Fidel Castro, creo que se llama Alex, ¿no? Ella fue una disidente. Dese cuenta que ella fue a Ecuador. La invitación a la mujer de uno de los hijos de Fidel Castro viajó al Ecuador con visa ecuatoriana y después vino acá a los Estados Unidos. Pero ¿qué es lo que lleva ella? Lleva cantidad de videos demostrando que los cayos, como llaman ellos, a pequeñas islas donde que eran exclusivas de Fidel Castro y se están mostrando lo que están cenando con vino. O sea, encantado. Yo le voy a subir el link para que usted vea que no es una cosa que no están diciendo, está denunciando todo esto que está pasando. Y el hijo de Fidel Castro no se puede dar una vida de jeque, pues. O sea, vamos a estar claros. Claro, todo el pueblo, el mundo en general lo sabe y lo conoce. Si lo queramos hacer ciegos, porque no nos interesa despertar la mente a una verdad, o porque hemos simplemente puesto en un pedestal a un fulano de tal, es otra cosa. Porque claro que duele pensar que la persona que creímos que era un ejemplo de revolucionario, realmente resulta ser es un ser humano común como cualquier otro, pero no solamente como cualquier otro, sino el peor de todos, porque este señor ha matado de hambre a su pueblo, mientras ellos han vivido en la comodidad y el lujo de la elegancia. ¿Por qué no sale a viajar? ¿Usted sabe cuántos atentados ha tenido que aguantar este señor porque no lo quieren? Más de 600 atentados contra Fidel Castro. No debe ser porque lo quiere. Bueno, ¿qué se siente por la libertad de andar viajando por el mundo? No tiene para que sus hijos se diviertan. Claro, por cuestión de tiempo me gustaría pasar a otro tema y más viniendo con ustedes. Yo puse una foto, ¿no? Donde que muestro que lamentablemente aquí dice, ¿por quién vamos a votar? Por nadie, porque nadie nos oye, porque nadie nos representa. De hecho, estamos hablando de nuestra política ecuatoriana, ¿no? De nuestros asambleístas. ¿Ustedes creen que hay gente que realmente está preparada, que sabe de lo que está yendo a tratar, ha leído la Constitución? Señor Yumbla, usted que está muy activo en las redes sociales, ¿qué me dice de eso? Nuestra política ecuatoriana con los representantes que tenemos acá, por los migrantes, ¿cree que están preparados para representarnos? O esto se volvió un circo y peor que circo. No solo que se volvió un circo, sino con el mayor respeto a cada uno, se volvió en una especie de una carrera para conquistar el poder, para ganar el poder, pero no para servir a la comunidad. Porque la mayoría de candidatos que uno ha visto, o precandidatos, son personas que se han aparecido recientemente, son personas sin ningún tipo de trayectoria social, comunitaria, son ninguna trayectoria educativa, ninguna trayectoria en la que se pueda decir, esta persona va a cumplir lo que promete, porque ya lo ha hecho, pues. ¿Cómo uno puede decir, yo seré el goleador del equipo deportivo si nunca he jugado un partido de fútbol y nunca he practicado? Lamentablemente, si analizamos a cada uno de los que están de candidatos, nos damos cuenta no solo del circo, sino del oportunismo, del afán de poder, de entrar en la política por simple oposición, revanchismo, o por simplemente defender a un régimen, defender a un gobierno. No hay, es decir, esto necesita la comunidad migrante, esto lo vamos a hacer porque ya lo hemos hecho, porque hemos trabajado con ella, hemos sufrido con ella, hemos luchado con ella. ¿Quién? Dígame, señor Pérez, ¿quién de los que están ahorita de precandidatos ha estado no solamente siendo parte de una marcha? Es fácil uno ir a una marcha, es fácil uno ir a un evento que le tomen una foto, pero organizando con la comunidad, hablándola todo el tiempo, organizando programas educativos, programas culturales, programas sociales. Algunos candidatos habrán leído la Constitución que supuestamente va a defender. Algunos de estos candidatos habrá hecho un proyecto a favor del migrante aquí en Estados Unidos. Algunos de estos candidatos sabrá cuántos migrantes hay presos en Estados Unidos, cuántos están con orden de deportación. Ellos sabrán qué necesitamos nosotros aquí, no en el Ecuador, aquí. Entonces, ellos nos representan a quienes estamos aquí en Estados Unidos. ¿Quién de ellos conoce la verdadera situación por la que atraviesan migrantes recién migrados, migrantes que necesitan apoyo, asesoramiento? Ninguno de ellos, perdónenme, yo los conozco a la gran mayoría que son de precandidatos, pero ninguno de ellos realmente han estado o son o nos representan a la comunidad migrante. Unos hace meses
defendían la revolución cubana, fueron candidatos a la revolución ciudadana, hablaban maravillas del régimen de Correa. Ahora ya no están y aparecen de candidatos en otros grupos políticos. ¿Cuál fue su afán? Simplemente ser candidatos, simplemente llegar al poder. Y así son la gran mayoría. Señora Santos, lo mismo, no sé qué usted piense de las personas que nos están representando. Como dice el señor Riva, Bueno, ¿no? Hay muchos que no se les conoce. Hay algunos que yo, bueno, puedo decir que he estado en el lugar de los hechos, les he visto a ellos, pero ¿qué piensa usted? Bueno, yo no quiero ser o poner una generalidad en mi opinión. Primero porque todavía no conozco totalmente el nombre de las personas, pero de las que yo conozco, sí puedo decir categóricamente que el señor Yumbla parece que no ha escuchado, y quien está de candidato por Pachacuti es, por ejemplo, el señor Clever Borja, y que si ha escuchado ese nombre, debe él entonces recordar que el señor Clever Borja sí ha venido participando con la comunidad en muchos aspectos, no solamente en el aspecto político, también en el aspecto cultural, en el aspecto social. Ha estado en la calle, en las luchas, hombro con hombro. He podido compartir con el señor Borja. Para mí, esa es la persona hasta el momento que salva las candidaturas. Las demás, es posible que sean gente honorable. Yo no puedo decir lo contrario, ¿no? Está, por ejemplo, el doctor Góngora, es una persona muy honorable, que no cumpla con las exigencias nuestras, probablemente, es cierto. No digo específicamente el doctor Góngora, pero muchos de los otros candidatos, es cierto. Pero aquí lo más que debe preocuparnos es la moral, la integridad de esa persona que nos vaya a representar, para no tener luego la sorpresa de saber que tienen cargos pendientes aquí en los Estados Unidos, que tienen cargos con la justicia, es más, como ya nos ha sucedido con un cierto asambleísta, ¿verdad? Y que hemos podido escuchar las denuncias que se han hecho. También a mí lo que me preocupa es lo que ha venido pasando muchas veces, que han ido a las candidaturas de la Asamblea, y no por eso quiero decir yo que no merezcan, ellos pueden tener aspiraciones, pero viene el desmedro de la representatividad que merecemos los inmigrantes, el hecho de que sean personas que no tienen documentos, porque va a pasar que en el momento dado, esta persona no va a poder regresar al país, a no ser que tenga solamente un permiso o les den una visa como usualmente lo hacen, como ya hemos tenido el caso de la señora Ortiz, por ejemplo, pero ella tuvo que quedarse en el país y se quedó y no regresó más, es decir, no continuó la lucha, no habría continuidad, no habría pues un servicio como debe ser a la comunidad. Todos esos son pequeños aspectos que deberíamos tomarlos en cuenta para las próximas elecciones y exigir que esos ciudadanos ecuatorianos estén aquí en este país cumpliendo con las leyes, ¿no? Que vivan en este país, porque también conozco de otro grupito que no vive aquí en el país y también se está lanzando para la candidatura. Tengo nombres de dos personas que no viven aquí y se están también lanzando a la Asamblea Andina, creo, y también otro de candidato a la Asamblea por los inmigrantes de Estados Unidos y Canadá. Entonces son aspectos que hay que analizarlos y que yo estoy haciendo llamado personalmente junto a otros compañeros de acá de New Jersey, de que no debemos votar en plancha. Lamentablemente, no es el momento de votar en plancha. Tenemos que votar analizando. Tiene que ser un voto de análisis. Precisamente, refiriéndome a lo que dice el señor, personas que sean consecuentes con los inmigrantes, que demuestren responsabilidad y que no simplemente sean oportunistas, mercaderes de la política. Señor Yumbla, aquí el señor Raúl Quesada dice: hola, buenas noches. Señor Luis, debe dar nombres, dice, no se puede calificar sin saber su trayectoria profesional. ¿Cuáles serían los nombres que usted daría en base a su comentario? Bueno, como yo decía al principio, igual coincido con la señora Santos, de que no es oportuno generalizar, y lo decía, la gran mayoría, no decía todos, la gran mayoría de quienes están candidatos o precandidatos que se han mostrado, son personas que realmente no han tenido y no tienen realmente un compromiso real con la comunidad, es simplemente un compromiso electoral y de grupo. Yo veo partes donde que usted opina en algunas páginas de personas que ya son candidatos y usted les está cuestionando. ¿Usted habla por ellos?
Hablo por algunos de ellos, claro que sí. Hablo, por ejemplo, por el señor Eduardo Andrade, que fue militante de Alianza País, fue a apoyar, estuvo apoyando a Lenín Moreno, pero seguramente no obtuvo lo que quiso y ahora es candidato del partido P, de Dalo Bucarán. Wow. Entonces, mire, yo por ejemplo conozco a Pedro Lazo, de Estado de Conérico, y puedo dar fe del compromiso de Pedro Lazo. Puedo dar fe de su trayectoria, de su trabajo comunitario. Puedo dar fe del compromiso, a pesar de algunas diferencias que existen, del compromiso de Clever Borja, a quien lo considero un amigo. Con Clever Borja, con Pedro Lazo y otros compañeros, estuvimos en el afán unitario de sacar una lista única de candidatos con la finalidad de no permitir que se dé una continuidad de Alianza País, porque no nos han representado dignamente y no han sido realmente la voz firme, valiente y con hechos del migrante ecuatoriano. Lamentablemente, luego de algunas reuniones nos pudimos dar cuenta de que la unidad era simplemente un deseo, de quizá muy pocos, y una utopía. Y allí estuvieron mucha gente del partido Suma, gente de Creo también, estaba gente de Pachacuti, gente de Izquierda Democrática, y yo tenía esperanza de que se logre una unidad. ¿En base a qué? Yo propuse en una reunión 3 puntos que se analice y nosotros podamos apoyar cualquier candidatura. Número 1, la trayectoria del candidato, de la candidata. Su trayectoria, independientemente de qué partido sea, e incluso de qué ideología. Porque aquí no se apunta a veces ideología, es como dice la señora Santos, de compromiso moral, social con la comunidad. Que se haga un análisis de la trayectoria del precandidato. Que luego cada grupo presente, Pachacuti presenta a su candidato, Izquierda Democrática a su candidato, Creo a su candidato, y en una asamblea general comunitaria que se analice la trayectoria de esos precandidatos y se saque una lista única que tenga la capacidad, la posibilidad de ganar las elecciones. Clever Borja decía, si no se logra la unidad y si vamos divididos, Alianza País volverá a ganar. Y tal parece que si no se da una unidad, tal parece que así será. Volveremos a tener nuevamente a representantes que no han sabido realmente representarnos como hubiésemos querido. Sí, bueno, pero hay una cosa, usted ahorita habló de Izquierda Democrática, ahora prácticamente ya los candidatos están decididos, ya no hay precandidatos. Y usted sabe que el doctor José Elías Rodríguez es el candidato por Izquierda Democrática, y suma tenemos a Carlos Ortega y a la señora Vanessa de Witt. ¿Qué piensa de sus candidatos? Por eso justamente os digo, lamentablemente, mire, ahí yo califico el oportunismo. Y con el derecho que tienen cada uno de ellos, ninguno fue capaz de ceder las posiciones para ir unitariamente. Cada uno de ellos simplemente quizá ya tenía la necesidad de imponer su candidatura. Y como no se logró, pues cada uno va dividido. Es cierto, ahora ya son candidatos, ya están ahí presentes. A ver qué es lo que pasa. Bueno, yo no sé hasta qué punto esto sea verdad, ¿no? Parte me consta, bueno. Mucho de esto se basa en que no se llegaron a los acuerdos, que si los unos querían ser dueños de los consulados, que los otros querían ser dueños de esto, dueños de lo otro. O sea, ¿cómo podemos explicar esta parte de la política? Y ustedes, más que nadie que están participando activamente, ¿qué pueden decir sobre esto? O sea, el poder y el no haber, el que reparte y parte se lleva la mejor parte y les deja a los otros sin parte, eso es lo que nos ha llevado a esta situación. Bueno, no solamente eso, el ser humano en realidad sí nace con ambiciones, ¿verdad? Pero yo veo que este grupo de ellos, muchos tienen la ambición de servicio, ¿no? Otros cuantos tienen ambición de poder. Lamentablemente, ojalá y no ganen los que tienen ambición de poder, porque como usted dice, hemos visto gente que ayer eran correístas y ahora resulta son que ser de Izquierda Democrática.
Tengo entendido que entre ellos está José Lía Rodríguez, está esta señora Rea, Mariela Rea, está este señor, el del Premio Unidad, Llanes. Llanes. Entonces, yo me pregunto, ¿no? ¿Hasta qué punto nosotros vamos a depositar nuestra confianza en personas que ayer hablaban en favor de la revolución y ahora se han cambiado de camiseta? Personalmente yo no tendría ningún tipo de confianza en personas como ellos que cambian de ideología de la noche a la mañana. ¿Qué clase de criterio uno comportante debe tener sobre estas personas? De la cierta que van a pedir, por ejemplo, una de las cosas que nosotros anhelamos, que se fiscalice para que sirva de ejemplo a nuestras futuras generaciones, que fiscalice a cada uno de los consulados, que es lo que les correspondería a ellos, buscar que se llegue a esta fiscalización para terminar con la corrupción y que sirva de ejemplo, como vuelvo y digo. ¿Ustedes creen que ellos van a tener ese compromiso con nosotros de hacerlo? Y si lo dicen, será simplemente como una palabra de campaña, pero del dicho al hecho hay mucho trecho. Yo dudo justamente por la falta de seriedad de ellos mismos. Como sé cuáles personas dice usted la falta de seriedad, señora Castro, den los nombres, porque ahorita como están pidiendo nombres, sería bueno que nos den los nombres. ¿Cuáles piensa usted que no son personas muy serias? ¿O cuáles son los oportunistas? Que la señora Castro le dé esa información. Oh, perdón, señora Santos, mil disculpas otra vez. No sé qué me pasó hoy día. Perdón, señora Santos. A fuerza quiere querer... Que sea pariente de Fidel. Bueno, ya acabo de mencionar 3 nombres, ¿no? Acabo de mencionar 3 nombres. Pero eso ya los tenía ya previstos. Los otros de los que quiero que dé. ¿Cuáles son los otros? No, ya le nombré yo unos cuantos candidatos y usted dice algunos están... Yo empecé diciendo que todavía no conozco todos los nombres. Bueno. Sé que está O sea, que será la próxima entrevista que nos dé los nombres, pero aquí tenemos un amigo, dice... No hace falta tener, fíjese, no hace falta dar los nombres, simplemente hay que hablar inclusive de cada uno de ellos. Sería importantísimo no solamente hablar de ellos, conociendo su currículum, para poder también exponer las cosas buenas, algo bueno tendrán, pues, ¿no? Sí. Eso, nosotros no nos parezca que les amerite a ellos ser candidatos. O sea, que aquí no vamos tampoco a declararnos... Vamos a satanizar a la gente. No, es que de hecho, esto tiene que darse. Deberían aquí exponer sus pensamientos y sus planes de trabajo, tanto los asambleístas que están de candidatos a las asambleístas principales, también como los alternos. Pues. Eso es por respeto al mismo pueblo inmigrante. Adelante, señor Yumbla. Sí, compañeros. Yo sí considero que es importante que se presenten planes, programas, pero más importante es conocer y saber lo que han hecho, lo que se ha hecho, su trayectoria. Al político no se le conoce en tiempo de elecciones, porque allí ofrecen de todo. Ahí todo político en época electoral sabe la solución para un problema. Todos dicen que van a hacer esto y aquello, pero cuando ya llegan al poder, se marean, se confunden o simplemente representan a ciertos intereses. No está muy equivocado, señor Pérez, cuando usted dice que las candidaturas se dieron en función de simples acuerdos y amarres políticos. Ejemplo, el señor Edgar Jara. Conozco de fuentes cercanas que personalmente me han dicho hay conversaciones de Edgar Jara con Dalo Bucaram, Edgar Jara exagerando que él representa al migrante ecuatoriano acá en Estados Unidos y que tiene un gran respaldo y una gran organización, y que para él aliarse a Dalo Bucaram pidió tal y cual cosa. Y resultó cierto esa alarma. O sea, él puso los candidatos, vamos claro, él puso los candidatos. ¿Cuál fue la petición de Edgar Jara para que el movimiento de él apoye a Dalo Bucaram? Que él sea candidato al Parlamento andino. Quisiera preguntarle si sabe algo de la comunidad andina, señor Edgar Jara. Segundo. No, pues Luis, más allá de eso, Luis, más allá de eso. Que se desplace al señor Pedro Lazo, que estaba de precandidato principal por el Grupo P, y que se le desplace a él y se le ponga a la señora Elvia Marín.
como candidata principal por el grupo, por el partido político P. ¿Qué fue eso? Un acuerdo. No fue por ley. A ver, Luis, permítame aquí hacer nuevamente una aportación. Usted sabe, este señor Jara, si vive en el Ecuador durante 2 años consecutivos, como manda la ley para ser asambleísta del Parlamento Andino, no califica el punto. Bueno, entonces eso es sencillo, simplemente el señor tendrán que, vaya. Que déjale al lado, pero quiero decirles que también hay unas personas que están participando, el señor César Fernando Tello, ¿no es cierto?, que nos dice ahí que recomienda lo mismo, no votar en plancha, pensar, ver bien cómo se manejan los candidatos. El señor Raúl Quesada dice, eso señor Wellington dice, es verdad, y doy fe de esas propuestas. Estamos hablando de cómo se manejaron las propuestas para trabajar en unidad, lo cual no se llegó a cuajar. El señor Gorky Medina dice, ¿cuál será el criterio de usted, Wellington, el candidato apropiado para que nos represente en la Asamblea por el Migrante? Señor Medina, después de que haya entrevistado, si de ser posible, porque ya sé de antemano que muchos no quieren que les entreviste, daré más que mi criterio, no, sino diré quién es la persona desde mi punto de vista que mejor calificada esté. La decisión la toma cada uno de los ciudadanos, pero desde mi punto de vista, después de entrevistarles, de saber cuáles son sus propuestas, veré si en realidad han leído la Constitución, porque créase, señor Medina y compatriotas ecuatorianos que nos escuchan, muy pocos han leído la Constitución y mucho menos el artículo 120, donde que ahí sí les dice cuáles son los deberes y responsabilidades de los asambleístas. Y créanlo, yo estoy escuchando y viendo todo lo que dicen y muchos de ellos ni siquiera tienen idea de cuáles son sus obligaciones. Lo único que han aprendido es a decir que solo tienen que fiscalizar y legislar. Eso es lo que se han aprendido de memoria, ¿ya? Eso va más allá de eso, señores, y lean la Constitución para que entiendan que ustedes como asambleístas, si es que de ganar cualquiera de ustedes, tienen muchas más obligaciones y muchos más deberes para trabajar con la comunidad ecuatoriana en el exterior, ya que nosotros somos una cosa completamente diferente en cuestión de obligaciones y servicios comparado con nuestros hermanos ecuatorianos en un país. El señor Raúl Quesada nuevamente dice, ¿qué opinión de pacto ético? No creo que sería una muy buena opción para tener los mejores representantes de la Asamblea para Estados Unidos y Canadá. Bueno, el pacto ético se rompió cuando no llegaron a ningún tipo de acuerdo. O sea, ya eso es cosa del pasado. No puede existir ningún pacto ético, sabiendo de antemano que se hizo una gran cantidad de reuniones en diferentes sitios y prevaleció más los intereses personales, como bien dijo la señora Santos, ¿no? Hay algunos que por el ego no se dieron espacios. Es más, yo personalmente, Wellington Pérez, ¿no? Esta es mi opinión, ya aparte de eso, es que hay muchos ciudadanos ecuatorianos que son completamente destructivos dentro de los partidos políticos. Son gente comprobada y demostrada que son gente negativa para funcionar en la política. Uno puede tener sus desacuerdos. Oh, pues ahí tenemos al señor Malo, ¿no? ¿Cómo es? Miguel Malo. Miguel Malo y a la señora, ¿cómo es? Consuelo Vega. Personalmente me han dicho cosas que no tienen ni siquiera para comprobar. Decir que Radio Latino 2 ha recibido dinero de Alianza País. O sea, estos señores están perdidos. La señora y el señor están perdidos. Oigan, hasta el día de hoy no habrá uno que me haya dicho que me ha pagado un sándwich, peor que me ha dado dinero. Eso lo puedo comprobar. Cuando me voy a las reuniones, yo voy y compro mi propia comida para evitar estar en la fila ni tomarme absolutamente nada. Pero esto es parte de lo que necesita un baño de claridad, un baño de transparencia de nuestra comunidad para realmente elegir a los mejores candidatos y que tienen que hacer su tarea. Porque lamentablemente el otro día tuve que ver un comentario en el Facebook, que es donde que más estamos en constante intercambio de ideas, de pensamientos, de cuestionamientos. Personas decir cosas que no están apegadas a la realidad de lo que pasa en la comunidad manejando números. O sea, si vamos a decir algo, hagamos nuestra tarea. Nadie quiere respetar ni decir que no están con opciones de ser candidatos, pero prepárense, señores.
La última parte, y que con esto nos despedimos, quisiera saber qué piensan ustedes del nuevo presidente de acá de los Estados Unidos, ¿no? Tenemos al señor Donald Trump. ¿Cuáles serían sus recomendaciones? Ustedes dos son activistas comunitarios muy apegados, ¿no? Porque les gusta estar con la comunidad participando constantemente. Particularmente pienso que en este caso ya la asambleísta Jimena Peña, ¿no? Porque todavía es una asambleísta que nos representa, tenía que estar haciendo algún tipo de trabajo cabildear, el hecho de conversar con las personas que representan la parte latina de la comunidad acá en los Estados Unidos, para ver cómo se podría trabajar en favor de la comunidad ecuatoriana en el exterior, y lo mismo de los diferentes candidatos, diferentes representantes políticos americanos acá, pero que es para la comunidad latina. Yo no veo que se haga ningún tipo de recomendación, como poner un ejemplo, ¿no? Muchos de los compatriotas a veces tienen, no todos, pero una gran parte tienen ese pequeño defecto de exagerar a veces cuando va a reuniones sociales, toma demasiado, después maneja el carro, comienza a hacer problemas en la calle. Eso va a ser un gran problema si, de acuerdo a lo que el señor Trump está empezando, ¿no? Que toda aquella persona que no sea positiva en este país se tiene que retirar de aquí. ¿Qué piensan ustedes de todo eso? Vamos con las damas primero, si es la despedida con este último segmento, señora Sánchez, y después el señor Jung. Bueno, bien, nada. Yo soy una mujer de mucha fe y esperanza. Conozco y sé que al lado del señor Trump hay gente muy brillante. Sigue todavía la esperanza de que Marco Rubio, un gran defensor de los inmigrantes, Bob Menéndez, otro defensor de los inmigrantes, y con él el resto de la ganga de los 8 que todos conocemos, van a trabajar para que haya una verdadera reforma inmigratoria, que es el tema que más nos preocupa a todos. Yo hago un llamado al pueblo latinoamericano para que estén en paz, porque nadie le va a permitir, este es un país de inmigrantes, que el señor Trump haga y deshaga de las leyes de inmigración, porque es un país que acoge, que nos ha acogido. Mire, cómo aquí tenemos gente que de diferentes culturas, de diferentes opiniones, que también vienen de otros países y no son legales, no somos solamente los latinos. Sin embargo, ellos no se manifiestan que tengan terror ni horror a lo que va a pasar durante la presidencia de Trump. Yo aspiro a que más bien la situación se va permanentemente a legalizar, que va a haber una reforma migratoria total, que no se va a seguir manoseando de parte de todos los políticos del momento que están de candidatos para gobernador, para alcalde, para concejal, y empiezan a hablar del tema de inmigración y hacer promesas y promesas. Que muy diferentemente que la cuestión esta de la gran cantidad de familias desumidas por la deportación, una de las más grandes que hubo en la época de Obama. Sin embargo, nosotros no reconocemos eso, que más bien han sido los republicanos que en cierto momento dieron la amnistía general. Por tanto, yo sigo con la fe y la esperanza de que eso va a pasar. Que sigamos con fe, que sigamos luchando, que tenemos que cabildear justamente los que vayan a la asamblea, cabildear con este nuevo gobierno en beneficio de todos los inmigrantes. No tuvimos este TPS a causa de todo lo que ustedes saben, pero todavía nos queda la gran esperanza de que vamos finalmente a permanecer en este país. Para despedirme, yo quiero decirles a ustedes que considero que el legado de Fidel Castro es más bien aquel de los escuadrones de fusilamiento, de robo, de sufrimiento del pueblo cubano, de pobreza, y encima de todo ello, la negación de los derechos humanos fundamentales. Por tanto, desde mi punto de vista, es un legado desastroso. Difiero de la opinión de los grandes jefes de la UNESCO, de la ONU, y etcétera, pero igual analicen los pensamientos de ellos y por eso se los conocerá. Tampoco son, digamos, pensamientos de gente de derecha, como llaman a los que creemos en todo este tipo de temas, ¿no? Así que respeto la opinión de los demás, pero esa es la mía y les agradezco mucho por haberme escuchado. Tengan ustedes una bonita noche. Gracias, señora Santos. Adelante, señor Yumbla. Gracias, me uno igualmente a la esperanza de la señora Santos y estoy bastante de acuerdo en que no hay que tener una alarma o un pánico en la cuestión migratoria. Es más, nosotros hemos organizado ya, en el día de ayer, 4 foros comunitarios en el área de Westchester, en donde hemos llevado presentaciones, hemos conversado con la comunidad
para que la comunidad no esté alarmada y esté confiada por dos razones: que independientemente del estatus migratorio hay derechos constitucionales que no pueden ser violados, y segundo, de que necesitamos contar con el apoyo de autoridades locales en todos los foros donde están presentes los alcaldes, los jefes de la policía, que se han comprometido en defender a la comunidad migrante trabajadora, honrada, la comunidad que está aportando económica y socialmente a sus comunidades. El llamado también es eso, a que nosotros continuemos fortaleciendo y mantengamos la esperanza de que la unidad nuestra, el cabildeo nuestro, los planes y programas nuestros darán como resultado una reforma migratoria integral, justa y digna, que será el único camino para sacar de las sombras a millones de hermanos que sí merecen una oportunidad. Agradecerle a usted, señor Pérez, por su medio de comunicación, que realmente, mire, es una esperanza para nosotros. Es una esperanza porque podemos compartir diferentes puntos de vista con respeto, con altura y respetando el punto de vista ajeno, pero también haciendo valer cada opinión y cada sugerencia. Ojalá se dé un cambio de mentalidad, de actitud de los políticos ecuatorianos y puedan hacer un trabajo digno que nos represente. Gracias y una feliz noche desde Conérico. Un abrazo para todos. Gracias, señor Rumbla. Pues nosotros todavía no nos despedimos y esperamos que nos acompañen un momento más. Tenemos aquí al grupo de jóvenes alcohólicos de Brooklyn, acá en la 42 y Segunda Avenida, ¿no es cierto? 6019 de la Cuarta Avenida, segundo piso. Perfecto. ¿Cuál es el número de teléfono de allá? El número de teléfono 718-439-3367. Puede ser que a muchas personas digan, no, eso a mí no me interesa escuchar, ¿en qué me puede ayudar? Yo no soy un enfermo alcohólico, yo no tengo ese tipo de necesidades, ¿no? Pero, señores, quiero decirles algo que a veces es sorprendente. Conocí, entre las muchas ocasiones que he tenido la oportunidad de entrevistar a los grupos de enfermos alcohólicos, a una persona que tenía 55 años, ¿no? No le gustó jamás el alcohol, cosas de la vida. En un momento dado comenzó a probar el alcohol y se volvió una dependiente, como pasa con los jóvenes, como pasa con la gente de mi edad. Y algo que es muy importante, que tiene que ver con parte de la política, es el hecho que no he visto trabajar a ninguno de los asambleístas en este tema, siendo que hay una gran cantidad de ecuatorianos enfermos del alcohol y la droga. Y que, miren, ustedes no necesitan ningún tipo de presupuesto. Eso es lo más grave del asunto. ¿Cómo puede ser posible que ellos no se hayan preocupado en tratar de apoyar a estos grupos, en llevar la información, sabiendo de antemano que no necesitan presupuesto? Mire, ellos pagan absolutamente todo en lo que se refiere al apoyo al enfermo alcohólico, al enfermo drogadicto. Recuerden, las puertas están abiertas 7 días a la semana, las 24 horas. Si alguna persona dice, mi familiar ha acabado con todo, no tengo dinero ni para llevarle, ellos con un taxi le van y le buscan, nada más tienen que llamar al 718-439-3367 y ellos viajan donde esté el enfermo alcohólico. Solo hay una pequeña condición, es el hecho de que él esté dispuesto a cambiar. Porque esto no es una cosa que va a llegar obligado, el enfermo alcohólico tiene que poner de su parte. Así es que ahí pueden ustedes encontrar esa ayuda que necesitan. Y vamos a pasar a uno de los testimonios de una persona que por primera vez nos visita. Desde ahí mismo, ¿cuál es su nombre, por favor? Mi nombre es Gerardo Romero, enfermo alcohólico en proceso de recuperación. Y sí, no, a mí, por mi consumo excesivo del alcohol, estaba casi perdiendo a mi familia, ¿no? Y sintiendo muchos malestares sobre el alcohol, ¿no? Por lo mismo de cómo yo vivía, ¿no? Y más que nada, pues, el alcohol me estaba transformando, ¿no? En muchas maneras, ¿no? Como ser, póngame unos 3 ejemplos. Por ejemplo, en ponerme agresivo, ¿no? Con mi pareja. ¿Le faltó el respeto? Varias veces sí, faltaba el respeto, ¿no? De acción, le golpeó, le mató. No, de golpear, ¿no? Verbalmente. Verbalmente, sí, ¿no? Insultarla y porque pues lo que me estaba haciendo el alcohol era nomás ponerle atención, ¿no? Más al alcohol que a mi propia familia, ¿no? Por ejemplo, a mi hijo, ¿no?
y pues estaba haciendo daño a mi propia familia, ¿no? Que hizo que me alejara de ellos, ¿no? De hacerme a un lado, ¿no? Ya sentirme solo, ¿no? Solamente yo quería estar viviendo ya solamente con el alcohol, ¿no? Ya mi familia o mi pareja o mi familia ya no me interesaba, ¿no? Solamente yo quería estar solo con el alcohol y hacer muchas cosas, ¿no? Y como si era una cosa, usted se desaparecía de la casa. sí, incluso llegaba a las horas noche de la madrugada y llegaba todo ebrio, ¿no? Borracho y llegaba y a veces yo pues me empezaba a pelear con la pareja, ¿no? Por lo mismo de que llegaba en la madrugada. ¿Perdió sus trabajos? ¿Trabajo? Sí, el Estuve trabajo. a punto de perder mi trabajo, ¿verdad? Hasta que encontré un folleto, ¿verdad? Porque pues yo no tenía fuerza de voluntad por dejarla por mí mismo, ¿no? Y encontré este folleto y hasta ahorita llevo unas ciertas 24 horas sin ingerir alcohol gracias a este grupo, ¿no? De jóvenes Brooklyn y... O sea que usted sigue una buena relación con su pareja y todo ahora. Hasta ahorita, gracias a Dios, sí. Miren, estos son los ejemplos, créanme, lo digo yo que tengo años entrevistando a enfermos alcohólicos, es una excepción, le felicito que haya tomado acción a tiempo. La mayor parte no cuenta esa misma historia. La mayor parte ha perdido a la familia, ha perdido mujer, ha perdido hijos y se encuentra después solo. Entonces, créanlo, ahí no hay pastilla, ahí lo único que hay es el testimonio, como acaba de decir el Señor. Ahí comienzan las personas a reaccionar en el problema que están teniendo dentro del hogar. Entonces, es invitarles a que pasen el mensaje. Recuérdense, el grupo de jóvenes alcohólicos, servicios gratuitos, ¿no? Para mayor información, dice Jóvenes Brooklyn, 6019, Cuarta Avenida, segundo piso, Brooklyn, New York, 11220, número de teléfono 718-439-3367. ¿Qué ustedes van a tener ahora para estas fiestas, no? Porque siempre hay reuniones para personas que, les digo algo, crean, cuando un tipo es futbolista busca otra gente que hace el mismo deporte, ¿no es cierto? Uno que patea la pelota, como aquí llamamos el soccer. Si es beisbolista, va a unirse con la gente que juega béisbol. Pero cuando usted es un enfermo alcohólico, señores, tienen que buscar otra persona que sea un enfermo alcohólico que les pueda entender, y el grupo de jóvenes alcohólicos les puede entender. O sea, si ustedes quieren irse a pasar bien con sus familias y todo, el grupo de jóvenes alcohólicos, ¿qué tiene preparado para estas fiestas de Navidad y Año Nuevo? Sí, mi nombre es Francisco H., soy alcohólico y drogadicto y pues sí, ahora para el 24 de diciembre pues tenemos una cena, ¿no? De la cual pues están todos invitados, ¿no? Aquellas personas que nos quieran ir a visitar, ¿no? Alcohólicos o no alcohólicos, ¿no? Todas esas personas pues que quieran ir a acompañarnos un rato, pues las puertas están abiertas, ¿no? Como siempre se les ha informado, ¿no? Pues nuestra misión de Alcohólicos Anónimos pues es transmitir el mensaje a todas aquellas personas, ¿no? Que aún saben que es una enfermedad mortal, ¿no? Pero hay gentes que la verdad no se quieren dar esa oportunidad y prefieren morirse en el alcohol, ¿no? Pero pues ahora sí que les puedo compartir un poquito yo, ¿no? Yo pues estaba ya perdido en el alcohol, perdí toda mi familia, perdí mi trabajo, prácticamente yo llegué a la calle, ¿no? Ya vivía de la calle, ya pedía limón en las calles, ¿no? Pero pues también como comentó el compañero, ¿no? Encontré un folleto donde decía que se ayudaba a toda persona que fuera alcohólica y todo, que le tendían la mano, ¿no? Pues yo acudí a esa dirección con el folleto que encontré y pues sí me recibieron bien, me tendieron la mano, me ayudaron mucho y pues ahorita pues estoy agradecido con esa agrupación de Alcohólicos Anónimos de Jóvenes Brooklyn, ¿no? Porque pues sí me ayudó mucho y ahorita pues ya llevo un buen tiempo ya sin tomar alcohol y me siento pues muy bien, ¿no? Y sigo echándole muchas ganas y más que nada devolver lo que ellos me dieron, ¿no? Ahora es por eso que me toca pues ir a donde me manden, ¿no? A pasar el mensaje, a llevar la información a donde sea, a ir un paso 12, como ir a traer un enfermo y así, ¿no? Pasarle el mensaje. Ese es mi comentario, señor doctor.
Muchísimas gracias, muy amable. Si ustedes puede repetir usted la dirección y el número de teléfono para que así las personas que están en línea y los que nos van a mirar en diferido sepan a dónde pueden ir a recibir esta ayuda. Y les cuento algo, ellos vienen desde que comienzo yo el programa, o sea que ya llevan aquí más de 1 hora y media esperando para su participación. Y les pido disculpas, ¿no? Pero a veces en el calor de esto y también para que la gente ponga interés en el mensaje que ustedes envían, nos tomamos ese tiempo. Pero por favor, si nos puede dar el número de teléfono, la dirección para que las personas sepan a dónde pueden ir. Sí, de buena voluntad. Es Jóvenes Brooklyn 6019, Cuarta Avenida, segundo piso. Código es 11220, teléfono es 718-439-3367. Muchísimas gracias, muy amables. Con esto nos despedimos, Radio Latino 2. Y como siempre digo, están todos cordialmente invitados, todos. Créanse que lamento que el señor Jimmy Lucero no haya estado presente hoy noche, pero todos están cordialmente invitados a participar. A lo menos los candidatos, por favor, nada más tienen que llamarme al 1917-697-6427. Podemos tener un conversatorio, no necesariamente una entrevista, ¿no? Podemos conversar aquí de cuál es la función de un asambleísta, en qué forma pueden trabajar, en qué forma pueden apoyar a la comunidad. Algunos tal vez tendrán miedo, va a decir, bueno, Wellington va a comenzar a preguntar por ahí y nos va, qué sé yo, a hacer sentir mal. No, esa no es mi idea. Así que con confianza, vengan, todos están cordialmente invitados, llámenme por teléfono, participen, porque es la única forma de que ustedes puedan entender cuáles son las necesidades de nuestra comunidad. Así que con eso me despido.